Son las 9:16 y avanza esta mañana de lunes 6 de diciembre ya. Bueno, este fin de semana, sabemos, se realizó una nueva edición de la Teletón en la que se superó la meta con más de 35.200 millones de pesos. Pero pese a lo exitoso de este proyecto, es una realidad que las personas con discapacidad enfrentan una serie de dificultades en diferentes áreas. Por ejemplo, la Fundación Chilena para la Discapacidad han realizado campañas de concientización en temas como la violencia frente a mujeres en esta condición, también inclusión laboral o para incorporar un enfoque de derechos hacia una nueva constitución. Temas que conversamos a esta hora con Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Muy buenos días, Matías. Bienvenido al Mostrador en la Clave. ¿Nos escuchan, Matías? Bueno, ya vamos a tener a Matías para hablar de un tema que obviamente siempre debe estar en boga. Nunca es prioridad en la discusión política diaria y... O sea, y es una evidente deuda, digamos, en las discusiones, diría yo. Una evidente deuda. Y también en el desarrollo de políticas públicas más a largo plazo. Exacto, eso mismo te iba a decir. Cuando se piensa, dura poco en agenda porque no es un tema que venda mucho, lastimosamente. Donde sí se ha puesto mayor énfasis en la discusión en la última década, podríamos hablar, es cómo se ha adecuado la ciudad, evolucionado la ciudad para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren diferentes tipos de discapacidad. Obviamente siempre hay un marco de deuda, entonces eso es lo que quería preguntar a Matías. ¿Cómo ha visto él la evolución de la ciudad, la inversión pública respecto a la inclusión de las personas con diferentes tipos de discapacidades para intentar facilitarle las cosas, Matías? Muy buenos días, Matías. Dice que nos escuchas, ¿no? Sí, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, partimos con la pregunta de Hernán Leighton, entonces, que tenía que ver con cómo se han ido acondicionando las ciudades para generar un aporte concreto y facilitar la circulación, el acceso y la participación de personas con discapacidad en lo cotidiano, digamos. Sí, mira, bueno, quiero agradecer el espacio que tenemos de poder conversar de este tema tan importante y quiero hablarles de lo práctico y de lo legislativo. Vamos. En cuanto a lo legislativo, hoy día Chile tiene una norma que es el DS50 a cargo del MINBU, que establece la accesibilidad física, es decir, principalmente para personas con movilidad reducida, en espacios de uso público, sean plazas, sean calzadas, sean edificios del Estado que entregan servicios y también edificios que venden servicios que son de privados pero que atienden público. Por ejemplo, ¿ya? Un banco, una farmacia, un supermercado, etcétera. Lo primero que hay que decir ahí es que la regulación es para la accesibilidad física, es decir, no hay regulación para personas que tienen discapacidad auditiva o, como es mi caso, discapacidad visual, que muchas veces cuando he querido firmar un documento en un banco o en una notaría, he tenido complicaciones por no poder leer el texto que está ahí puesto. Incluso en una oportunidad me pusieron un seguro que yo dije que no lo quería tomar y lo firmé sin saber. Matías, y en ese caso, perdona que te interrumpa, porque me parece muy valioso el testimonio que tiene que ver que en lo concreto, ¿cómo puedes salir de una situación como esa? O sea, tienes que apelar a la confianza de la lectura de un tercero que te va leyendo lo que ahí aparece y puede pasar esto que terminas firmando algo que no quisiste tener. Claro, ese es mi caso, apelar a la confianza de un tercero cuando yo, queriendo hacer mi vida autónoma, voy a cualquier lugar solo a hacer un trámite. Cuando me acompaña alguien de mi confianza, obviamente no tengo esas dificultades. Pero eso no me pasa solamente a mí o a las personas que tenemos discapacidad visual. Hay que entender también qué le pasa a las personas que son sordas, que ni siquiera pueden comunicarse con la otra persona que está del otro lado del mostrador. Claro, porque ahí también hay un punto que aparece a la vista que me parece súper relevante, porque una cosa, no sé, es facilitar el acceso a la movilidad para poder ingresar al banco o al supermercado, pero también la capacitación de quienes trabajan en estos espacios es una deuda fundamental que tenemos como sociedad, porque también yo me pongo en el lugar de quien te recibe y me imagino que se queda de manos atadas porque no hay un requisito de formación o no hay un intérprete contemplado dentro del pool de trabajadores de ese espacio. O generalmente no lo hay. Esperemos que sí hayan espacios que ya hayan avanzado en su incorporación. No sé cómo lo tienen ahí evaluado ustedes, Matías. Hay algunos, son los mínimos, pero generalmente es la persona sorda la que debe
financiar su propio intérprete, es decir, la persona que la acompañe y que le permita poder tener una conexión con este mundo, con esta sociedad a diario, porque si no puede quedar fuera de información muy importante. Y pasa mucho también este problema con aquellos que tienen alguna discapacidad cognitiva, ¿cierto?, que tienen dificultades para comprender la información, asociada a personas, por ejemplo, con síndrome de Down u otras características, y poco se habla de este tema de la accesibilidad cognitiva. Entonces, falta una regulación en este ámbito para poder atender a otros tipos de discapacidad y decir que aún es deficiente la regulación en materia de acceso a los espacios físicos, porque solo regula los lugares de uso público. Si el espacio es de uso privado, por ejemplo, un puesto de trabajo, no hay una mayor regulación en ese espacio. Entonces, hay varias cosas que mejorar ahí. ¿Cuál es tu evaluación de, si se le puede poner el concepto de evolución de la ciudad, de la prestación de servicios de parte del Estado hacia la gente con diferentes discapacidades? Mira, el Estado siempre está al debe. Ciertamente ha tenido avances, han habido alianzas con instituciones de la sociedad civil, con instituciones privadas, que le han permitido, por ejemplo, entregar servicio a personas sordas, pero siempre hay un espacio que no se cubre, o sea, desde cuando van a buscar las pensiones, desde cuando van a un municipio para poder postular a una vivienda, cuando quieren buscar un empleo a través de las oficinas municipales de información laboral. Ciertamente falta mucho por qué avanzar. Estamos conversando con Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad. En ese sentido, lo decíamos en la introducción, ustedes también han trabajado en campañas de concientización, por ejemplo, contra la violencia con mujeres en esta condición. Eso me parece que es un tema, ahí sí que estamos al debe de la conversación, o ponerlo a la luz pública, digamos. Estamos avanzando en campañas que vayan contra la violencia de la mujer en genérico, pero cuando uno se detiene, que además está en alguna condición de discapacidad, la cosa se pone preocupante ya en toda magnitud, digamos, o en amplia magnitud, porque la capacidad de defenderse me imagino que es aún más compleja. Sí, hemos hecho campañas de concientización en varios ámbitos. En uno de ellos nos acompañó Chile Actores y Gestionarte, y en el ámbito de la prevención de la violencia a las mujeres en situación de discapacidad, ciertamente hay mucho por hacer. Nosotros escribimos un libro que yo invito a los que nos están escuchando a descargarlo de nuestra página, que se llama Mujer, Discapacidad y Violencia, y lo van a encontrar en fchd.cl, que habla de cómo es ser mujer en situación de discapacidad en Chile y recoge testimonios de programas de prevención de violencia que nosotros hemos implementado. El gran problema aquí es que no se entiende que la mujer en situación de discapacidad tiene una doble vulnerabilidad y tiene mayores posibilidades de ser abusada sexualmente. Y el problema principal también es que las políticas públicas generalmente apuntan a la violencia de pareja, lo que generalmente se conoce como violencia de género. Pero las mujeres en situación de discapacidad no son mayoritariamente violentadas por sus parejas, sino que por sus cuidadoras y a veces por sus propias familias. Y ante eso el Estado no tiene una política pública clara que pueda defenderlas y poder sacarlas adelante en estos procesos. Preguntarte también, ¿qué evaluación tienes tú de la ley de inclusión que funciona hace un par de años acá en Chile y que habla de que cada 100 trabajadores tienen que por lo menos tener un 1% de espacios abiertos para personas con diferentes tipos de discapacidades? ¿Ha funcionado? ¿Funciona este tipo de leyes o cómo crees tú que se debe abordar desde la legislación, desde las políticas públicas o enfrentar? Mira, el tema de las cuotas es algo que está siendo discutido a nivel internacional, porque no existe una muy buena evaluación respecto de ello. Sin embargo, sí podemos decir que en Chile al menos el 50% de las personas que hoy día está trabajando, que están en situación de discapacidad, ingresaron gracias a la ley de inclusión laboral. Claro. En ese sentido, ciertamente podemos evidenciar que hay un avance, pero hay que mirar y hay que hacer un doble clic. Por ejemplo, en la permanencia de los trabajadores en los puestos de trabajo, que está en torno a los 120, 140 días, que es una permanencia baja si lo miramos desde la mediana. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante poder avanzar a otro tipo de legislación donde haya una mayor regulación respecto de los apoyos que se les deben entregar a las personas en situación de discapacidad
para incorporarse al mundo del trabajo. Y además no sacamos nada con tener una cuota si es que esa cuota se fiscaliza en muy baja medida. La Dirección del Trabajo no alcanza a fiscalizar ni al 1% de las empresas que debe cumplir esta ley. Entonces es difícil que tenga fiel cumplimiento. ¿Y cuál es el enfoque que crees tú que hay que darle? ¿Desde dónde hay que pensar y repensar esta materia? Mira, hoy día yo no pondría la discusión si en aumentar el número, yo pondría la discusión en primero hacer cumplir al Estado en este ámbito. El Estado cumple menos del 20% de las contrataciones que debe tener. El sector privado lo hace por sobre el 30%. Y yo creo que lo primero que hay que hacer, antes de pensar en aumentar la cuota, es fiscalizar para que podamos llegar a un porcentaje mayor en un corto plazo. Que se cumpla lo concreto, dices tú, la cuota que ya está establecida o normada. Exactamente. Y luego avanzar hacia la regulación de que los ajustes razonables, sea la implementación de tecnología, adecuación de infraestructura, apoyo, ¿cierto?, desde un profesional, ¿cierto?, especializado, sea regulado por ley y se pueda cumplir también en las empresas para que las personas tengan las reales oportunidades de trabajar, porque la inclusión no empieza ni menos termina cuando la persona está contratada. Eso es parte de un ciclo bastante amplio que implica implementar apoyos, evaluar la implementación de estos apoyos, trabajar la cultura y la gestión organizacional, poder llevar adelante buenas prácticas de inclusión. Por lo tanto, no hay que pensar que la inclusión tiene que ver solo con la contratación. No, al revés, ahí se abre una puerta, digamos, y un impulso para que haya toda una convivencia, que es lo más relevante, porque lo que dices tú es súper importante. Una cosa es como ya hacer el check, digamos, al número, ¿no? Que es un poco que si uno lo lleva a la analogía de este fin de semana, que la gente siente que ya aportó a la Teletón y listo, hablamos de discapacidad, hablamos de inclusión, comillas, y ahí nos quedamos. Pero detrás de eso, cuando uno después de aportar, ¿qué hace en el día a día, en lo cotidiano, ¿no? Y cómo nos enfrentamos a una convivencia más sana y saludable y también participativa, en el sentido de poder incluir a quien tiene alguna discapacidad y es nuestro colega o compañero de trabajo, porque yo creo que ahí no solo pasa porque tenga el acceso o preferente o que haya una rampa en el caso de si necesitara, por ejemplo, una silla de ruedas. Después de eso es cómo nos relacionamos, cómo nos tratamos y cómo ayudamos a esa inclusión sin tampoco tener esas complacencias como de sentirse incómodo, de sobreayudar y que tampoco duran a largo plazo en ningún lugar. No sé cómo lo ves ahí, cómo se desarrolla o cómo se puede avanzar en ese proceso. Bueno, si tú me preguntas cuál es la mayor dificultad que hay para la inclusión, haciendo un poco el link con lo que estás mencionando, es precisamente aquello, el hecho de que exista una sobreprotección, ¿cierto?, una sobreayuda, y eso tiene que ver mucho con no saber cómo interactuar con una persona en situación de discapacidad. Y eso tiene que ver también con que, todos los que son de 35, 34 años para arriba, probablemente en su colegio, nunca tuvieron un estudiante con discapacidad que haya sido su compañero. Qué buen punto pones ahí, Matías, porque yo creo que hay un tema con la educación que es transversal, digamos. Nuestras deudas más grandes siempre recaemos en la falta de educación a propósito de este tema y otros varios, digamos. Por cierto, entonces si tú no interactúas a diario con una persona con discapacidad o frecuentemente, obviamente que no vas a saber cómo ayudarlo, qué decirle, qué no decirle. Hay gente que se complica con el nombre por el cual tiene que llamar a la persona, si discapacitado, si persona con, si persona en situación de discapacidad, y hay que llamarlo por el nombre. Si todos tenemos un nombre y lo que pareciera ser más sencillo a veces es lo más complejo. Sí, y ahí también, claro, tiene que ver con que están estas barreras naturales, digamos, de uno no querer ofender o hasta dónde sí o hasta dónde no, pero yo aquí te lo pongo como más en lo concreto, como cuál sería el consejo, porque también dejar de estas conversaciones aportes, digamos, a lo concreto de las personas. Cuando nos toca enfrentarnos a una persona que tiene una discapacidad, ya sea nuestro compañero de trabajo, ya sea en el transporte público o en un banco, leyendo un documento, etcétera. ¿Hasta dónde y cómo podemos aportar quienes estamos ahí en la convivencia cotidiana? Bueno, quien tiene la batuta ahí es la propia persona en situación de discapacidad. Por lo tanto, quien quiera ayudar, lo primero que tiene que hacer es preguntar, ¿necesitas ayuda? Y si la persona le dice que sí, bueno, pregúntele luego cómo te puedo ayudar. Y la persona le va a saber responder cómo es que usted le puede atender,
¿cierto?, respecto de la necesidad que tiene, porque muchos llegan a invadir el espacio del otro, del que está en situación de discapacidad, o tratan de hacer una ayuda de una manera de buena voluntad, ¿cierto?, pero de una manera torpe que en realidad no genera mucho beneficio. Entonces, la persona siempre le va a saber decir si necesita ayuda y cómo usted le puede ayudar, y usted le puede atender de acuerdo a lo que la persona le dice. Bueno, ese es el buen punto. O sea, al final es comunicación directa con confianza y respeto, y yo creo que ahí vamos a avanzar en lo cotidiano y en lo que todos podemos aportar, digamos, porque sin duda en la otra reflexión que queda en una conversación como esta es que las políticas públicas todavía están al debe en varias materias. Se ha avanzado con la ley de inclusión y con el compromiso ahí de diferentes instituciones que avanzan en una inclusión más efectiva y concreta y permanente, digamos, pero nos falta un montón. Así que también yo creo que el llamado es ahí al desarrollo de políticas públicas y compromiso a largo plazo, de no hacer soluciones parche, por ejemplo, en una oficina, sino que pensar a largo plazo en esta inclusión y que estén habilitados los espacios. Cuando se está construyendo un edificio, por ejemplo, preguntarse desde el origen y no cómo lo adaptamos porque, ¿sabes qué? Vamos a incluir a alguien ahora y necesitamos una rampa, sino que pensarlo a priori, ¿no?, en el desarrollo de los proyectos. Bueno, eso es lo que se denomina diseño universal, diseñar desde un origen para que todos o la mayoría de las personas puedan utilizar algún servicio, algún producto, alguna infraestructura, sin tener que luego hacer adecuaciones, o si es que se hacen, sean las mínimas. Y eso falta en cuanto a la infraestructura, a pesar de que este decreto 50 que te mencioné lo menciona, pero también pasa en el desarrollo tecnológico. Hoy día, por ejemplo, todo es digital, tenemos app para comprar, app para pedir comida, para pedir vehículos, las apps de los bancos, pero no son accesibles todas. Te enfrentas con dificultades, entonces tú ahí no puedes interactuar con la autonomía que lo hacen los demás, porque no se ha pensado en aquellas personas que estamos en situación de discapacidad. Claro, y hay un mundo muy interesante y lo vamos a dejar para otra conversación más profunda, Matías, pero que tiene que ver con, claro, las barreras que empiezan a pasar en este mundo cada vez más digital y que evidentemente también pueden generar no inclusión sin darnos cuenta. Así que ahí hay también un desafío en el que avanzar. Te queremos agradecer por tu tiempo, Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad. También vamos a recordar la web donde se puede acceder a la información de la fundación, en que están trabajando, y también información muy útil para orientar a quienes lo necesiten. fchd.cl, si no me equivoco, ¿cierto? Así es. Perfecto. Muchas gracias, que tengas una muy buena mañana. Gracias a ustedes, buenos días. Que estés bien. Bueno, y es tiempo ya de hacer la última pausa de esta mañana de lunes, pero antes contarte que Copeuch tiene ejecutivos que viajan horas para asesorar a los socios y socias de todo Chile, porque en Copeuch eres socio de un modelo que responde a un futuro positivo, inclusivo y participativo. Puedes cambiar de cliente a socio en copeuch.cl. Y espéranos que en minutos volvemos con más aquí El Mostrador en La Clave. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en La Clave.